en una barca, dice, a la otra orilla, y se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamada Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Estamos en Marcos 5, 22. Bueno, acá hay un montón de cosas interesantes, que podemos sacar para nosotros, para nuestras vidas. Es impresionante, o sea, el ministerio de Jesús, de un lado al otro del mar de Galilea, de un extremo al otro, del lado más largo es, de un extremo al otro viaja, y ahí los están esperando una multitud de gente. El Señor Jesús había traído mucha gente, estaba haciendo muchos milagros, y la gente le seguía para todos lados. Llega Jairo, dice que era uno de los principales de la sinagoga, ¿no? Este era un hombre principal, importante, de una sinagoga, ¿no? Lo que quizás hoy sería, pues, una iglesia, ¿no? Un pastor de una iglesia, pero de una iglesia judía. O sea, él no tenía para los judíos, pues Jesús era un impostor, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Que este principal de la sinagoga, llamado Jairo, luego que vio a Jesús, se le postró a los pies. Él se le postra a los pies. Versículo 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mi hija está agonizando. Acá hay una cosa puntual, ¿no? O sea, ya a principal de la sinagoga no le importaba nada ya, o sea, su hija se moría y él estaba desesperado. De hecho, como en Capernaum se hace la mayor parte de los milagros que hace Jesús ahí, este Jairo debe haber visto lo que Jesús hacía, ¿no? Y ante la enfermedad de su hija, agonizando, dice, ¿no? Su hija está muriendo. Ya no le importa su estatus, no le importa nada con tal de que su hija se salve, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque en una situación así tampoco a nosotros nos importaría nada, ¿no? Porque nosotros amamos a nuestros hijos, ¿no? Y haríamos cualquier cosa, ¿no? Por ellos, ¿no? No le importó su estatus, no le importó que sea, que lo señalen, que los fariseos hablen, que siendo un principal de la sinagoga vaya y se postre a los pies de Jesús, ¿no? Pero había una razón muy grande, y era que su hija estaba muriendo. Y dice pues en el verso 23, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para que sea salva y vivirá, dice, ¿no? Esta palabra salva, para que sea salva, sozo, tiene que ver con salvación, tiene que ver con sanidad, tiene que ver, o sea, tiene muchas acepciones, ¿no? Salva, para que sea salva. No solamente es para salvarla, sino para sanarla también, ¿no? En todo sentido. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces, Jairo tenía fe. Hola Pati, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en Marcos 5, 23, ¿no? Y ahora vamos al 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, dicen. Entonces Jesús va con Jairo, ¿para qué? Para la casa de Jairo, para sanar a su hija, ¿no? Porque la hija estaba agonizando, dice, ¿no? Entonces una gran multitud le apretaba, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, ¿no? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía.
y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, hay dos historias, ¿no? Acá tenemos a Jairo, que su hija se está muriendo, y acá hay una mujer que padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice. O sea, había gastado toda su plata en médicos y no solamente que no se curaba, sino que cada vez se ponía peor. Y antes le iba peor. Hay situaciones así, ¿no? Y dice... ojo. Ojo. Una mujer que desde hacía 12 años... Este es clave. El verso 25, ¿no? Perdón. Ay, ya quedó grabado ya. Hola Mario, buenas noches. Dios te bendiga, Mario. Bueno, entonces dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. De flujo de sangre, ¿no? Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ok. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es una locura esto. Bueno, imagínate pues la situación, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Estamos, qué sé yo, en un lugar donde hay mucha... Hola, Amelia. Donde hay mucha gente. Pero los discípulos son súper originales, ¿no? Definitivamente no... Eran así, tal cual, ¿no? Como eran, ¿no? O sea, no tenían cuidado, ¿no? De esto, si era Jesús... O creo que no entendían, ¿no? Quién era Jesús, ¿no? Porque... es algo así como una queja, oye, ya pues, no te pases, está llena de gente, ¿y quién me tocó? O sea, ¿no? Una pregunta esa pregunta no se pregunta, ¿no? ¿Quién será? Pues, ¿cuánta gente hay? Pero todo, en la palabra de Dios, todo tiene sentido. Todo tiene sentido, sino, lo que pasa es que uno no lo está entendiendo. ¿No? Vamos a ver que todo tiene sentido. ¿Quién me ha tocado? O sea, ¿no? ¿A quién le importa, no? ¿Quién te ha tocado? Tanta gente. Ya pues. Mientras que se suceden estas cosas, acuérdate que Jairo había ido porque su hija estaba agonizando. Y él se postró, dice, por favor, tal. Mi hija está agonizando, anda, ven. Y en el camino, se para preguntar quién me tocó, pucha, que... O sea, imagínate si tú estás en la situación de Jairo, ¿no? No, pues... Jesús, por favor, pucha, ¿no? ¿Quién te habrá tocado? No sé, pero vamos rápido porque se está muriendo. Mi hija se está muriendo. O sea, no puede, por favor, ¿no? No hagas esas preguntas en este momento, ¿no? Parece todo ilógico, parece que el Señor, o sea, pareciera que no le interesa, ¿no? O sea, no es así en la vida, no es así en la vida de creyente. A veces pareciera que Dios no se interesa, o sea, hay un montón de problemas y pareciera que, oye, Dios, no estás tomando cuidado de todos los problemas que hay, o sea, ¿no? A veces ¿no? A veces hay una situación muy difícil donde, o sea, hay una persona no está muriendo, o de repente hay situaciones en las que también hay una persona que está muy mal, o tu corazón, ¿no? Tu corazón está agonizando. Y Señor, no veo que haces nada, ¿no? O sea, y te paras para cosas irrelevantes, o sea.
¿Quién la habrá tocado? Pues no sé, pero eso, o sea, ¿qué relevancia tiene aquí? ¿Qué relevancia tiene? Por eso sus discípulos dijeron, ¿no? En el verso 31, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? O sea, Señor, por favor. Verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, o lo que en ella se había hecho, perdón, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ok. Mira, esta mujer tenía, vamos a analizar un poquito a esta mujer, ¿no? Esta mujer tenía flujo de sangre hace 12 años. Porque era importante parar por ella, ¿no? Esta mujer tenía 12 años con flujo de sangre, ¿no? Una persona en esa época, en la época de Jesús, en la época de la ley, era impura. Una persona, mira, cuando una mujer menstruaba, quedaba impura ante la ley por 7 días. Y esto, por 7 días tenía que estar separada. Y donde ella se sentaba quedaba impuro. Imagínate, ella ha estado 12 años con flujo de sangre, 12 años impura. En donde, imagínate esa escena, ¿no? En donde ella, o sea, había tenido el rechazo de todo el mundo, ¿no? No te acerques, no te acerques, esa mujer está impura, ¿no? No, oye, cuidado, se sentó ahí, o sea, escuchar todas las murmuraciones, ¿no? Ahí viene, y todo el mundo se da la vuelta, está impura. ¿Por qué? Porque cuando uno tocaba a una mujer en esa situación, quedaba impuro, ¿no? Ceremonialmente no podías participar. O tener comunión, ¿no? O participar de las cosas, pues, sagradas, ¿no? Rituales o de las fiestas. Una mujer 12 años separada, 12 años, para ti dice salud. Ya. Ahí tengo un pisco. Entonces, realmente Jesús tiene cuidado de esta mujer, pero es increíble cómo encaja estas dos historias, porque sabes que aquí al final te vas a dar cuenta que la hija de Jairo, no dice su nombre, solamente dice la hija de Jairo. La hija de Jairo tiene 12 años y la mujer con flujo de sangre tiene 12 años enferma, ¿no? O sea, son dos historias paralelas que 12 años de sufrimiento, por un lado, ¿no? La mujer con flujo, 12 años sufriendo sin encontrar una respuesta, una mujer adulta, ¿no? Y una niña, ¿no? De 12 años, ¿no? O sea, 12 años de alegría para la familia, ¿no? 12 años que de repente se trunca, ¿no? Por la enfermedad. Y 12 años de sufrimiento, ¿no? Con una mujer. Bien interesante, ¿no? Porque las dos historias son 12 años, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Porque son dos historias que se asemejan, ¿no? De dos circunstancias que Dios quiere obrar, ¿no?
en cada una de ellas. Y de manera distinta, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino que, o sea, pareciera que el Señor se está demorando, o sea, da la impresión como que realmente, o sea, da la impresión como si el Señor fuera como si no le importara realmente, o sea, un poco indiferente o que no le pareciera que no le importa, porque mayormente cuando nosotros tenemos problemas, oye, le está pasando a fulano algo y corremos, ¿no? Pero el Señor, o sea, tranquilo y se pone a ver otra situación, ¿no? Acuérdate que la hija de Jairo se estaba agonizando, se estaba muriendo, literalmente se estaba muriendo. ¿Y qué hace el Señor parando ahí, pues, no? Entonces, te das cuenta que los tiempos de Dios son totalmente diferentes a nuestros tiempos. O sea, nosotros no hacemos eso porque nosotros no tenemos control de nada, ¿no? Y tememos perder el control. Entonces, sí que nosotros nos aceleramos, ¿no? Entonces se está muriendo y a correr, porque algo hay que hacer, ¿no? A llamar a la ambulancia, Pero el Señor Jesús va tranquilo, queriendo enseñar siempre algo, ¿no? Los tiempos de Dios realmente no son nuestros tiempos, ¿no? Pero tenemos que entender que Él tiene control de todo, por eso que Él va a su ritmo y Él quiere enseñarnos a nosotros cosas, ¿no? Como por ejemplo lo que le va a enseñar a Jairo, por ejemplo, ¿no? Ahí no dice nada de Jairo, ¿no? Pero Jairo debe haber estado en una situación, pero terrible por dentro, ¿no? O sea, él no puede ni pronunciar una palabra porque sea pero si pudiese haber dicho algo, hubiese dicho apúrate, no te detengas, o sea, no. Sí. Patti dice que sobre las impurezas está especificado en Levítico 15, sí. Sí, en Levítico están todas las leyes en cuanto, ¿no? a los sacrificios, ¿no? Y a la purificación. Arigato, sí. Eso sí llama la atención, ¿no? Porque la mujer era 12 años separada, 12 años ignorada, 12 años marginada, en boca de todo el mundo, o sea, pobrecita, esa mujer ha sufrido mucho esa mujer, ¿no? Comparado con la niña, ¿no? Jairo tenía dinero, después nos vamos a dar cuenta que él tenía dinero, y tenía siervos y tenía... aquí después te voy a explicar por qué. Tenía un segundo piso, una casa de 2 pisos, o sea, tenía plata, ¿no? Y una niña, ¿no? Que había sido la luz de su vida, pues, ¿no? Que se estaba muriendo, ¿no? Pobre hombre, ¿no? Pero, claro, camino a sanar a la hija de Jairo, se encuentra con esta mujer de flujo de sangre, en cual Jesús se detiene. Toca el borde de su manto. Uy, aquí hay todo un... Aquí también con respecto al borde del manto del Señor, aquí hay toda una enseñanza y una creencia acerca del Mesías. Y realmente se pensaba pues que el Mesías, en los flecos del borde, ¿no? De su manto, sanaba. Entonces una de las cosas que podemos ver por eso es que la mujer creía que él era el Mesías, ¿no? Y tenía fe de que si tocaba se iba a sanar. Pero la mujer era muy osada, o sea, no le quedaba otra, o sea, tenía que
tenía que hacer algo, ¿no? Cuando hay una necesidad muy grande, ¿no? Jairo también, ¿no? Jairo habiendo sido, o sea, en una posición tan alta, no le importó, ¿no? O sea, que hablaran de él también, ¿no? Porque él va y se postra, ¿no? Pero había una necesidad muy grande que lo movió a hacer hecho. Y de hecho, Jairo, estando ahí en Capernaum, debe haber visto múltiples milagros, no solamente visto, sino escuchado, ¿no? De lo que Jesús hacía. Así que él puso su esperanza en él, ¿no? Entonces, cuando la mujer toca el borde del manto del Señor, el Señor pregunta, ¿no? ¿Quién me ha tocado, no? Porque ha salido poder de mí, ¿no? Ha salido poder de mí, ¿no? Y la mujer dice, temiendo y temblando, dice. Sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Tú has visto esos perritos, ¿no? Que abandonan y se mueren de miedo porque, o sea, lo han maltratado y todo? Parece una situación así, ¿no? Tan maltratada que estaba temblando y tenía miedo y temblaba, ¿no? O sea, ¿qué me van a hacer? De repente me matan, ¿no? De repente me matan porque me he atrevido a tocar el manto del maestro, del rabí, ¿no? Del maestro. Y estaba temblando porque ella sabía que ella era impura y todo lo que ella tocara le iba a ser impuro. Pero es interesante y es lindo, ¿no? Que cuando tocan el manto de Jesús, cuando ella toca el manto de Jesús, no hace impuro Jesús, ella se convierte pura, ella se purifica, ¿no? Ella no contamina. Cuando tocas a Jesús, te purifica, ¿no? Pero ella temía que iba a pasar lo contrario, iba a ser juzgada, ¿no? Y quizás apedreada o algo por el estilo. Ella temblando, sabiendo lo que había hecho, sabiendo, ¿no? Sabiendo que había transgredido la ley, le dijo toda la verdad. Y él le dijo, versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, este versículo 34 dice muchas cosas. Porque Jesús le dice, primero lo que le dice es hija. Ojo, le dice hija. Primero, cuando contaban la historia, era una mujer que tenía flujo. Ahora ha creído en Jesús como Señor, como Mesías. Ha tocado su manto, ha confesado lo que ha hecho. Y Jesús le dice hija. ¿Te acuerdas la palabra? A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora le está diciendo hija. No. El acto, ¿no? De tocar su manto, de creer que Él es el Mesías, que puede ser sana. Dice, la ha hecho hija y le dice, tu fe te ha hecho salva, le dice. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Ve en paz. El shalom de Dios, ¿no? Shalom. El shalom de Dios. El shalom de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que viene después de haber tenido un encuentro con Jesucristo, ¿no? La llama de hija, ¿no? Le dice que su fe le ha salvado y que vaya en paz. ¿Te das cuenta?
ella había llegado toda atribulada, toda temerosa, ¿no? Como aquel perrito, ¿no? Echado en la calle, tirado, maltratado, y viene alguien y lo rescata, ¿no? Y está temblando. Pero este le da amor, lo cuida, y como consecuencia de eso lo adopta, ¿no? Y lo salva, ¿no? Tu fe te ha hecho salva, ven paz. Y queda sana de tu azote, ¿no? Y es sanada. Se acabó. 50.000 médicos, todo su dinero. Nadie hizo nada. Jesucristo es el único que... Jesucristo es el único que puede. Amén. A Él sea toda la gloria, de verdad. Qué lindo. Tu fe te ha hecho salva. Pero, ¿cuál es la razón por la cual Jesús paró, ¿no? Esto es bien interesante porque... No, alguien me ha tocado. Jesús sabía. Ha salido poder. ¿Cómo habrá sentido? No sé. Algo que salió de Él, ¿no? Alguien me tocó con fe y la ha salvado. Pero, ¿sabes qué? Esta mujer... Acá hay una cuestión bien interesante, es porque esta mujer era impura. Y a los ojos de todo el mundo era impura, ¿no? Y era conocida, ¿no? Y era despreciada. Y era ella sufría, ¿no? Toda esta impureza, por el flujo de sangre, ¿no? Pero Jesús la para a propósito para que todo el mundo vea su sanidad, y esto es importante para poder reinsertarla a la sociedad, para que todo el mundo vea que ella ha sido curada, sanada, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque le da también, al llamarla hija, le da identidad. Ella ahora tiene identidad, ha sido salva espiritualmente, ha sido limpiada de esa impureza ritualmente y queda sana de su enfermedad, ¿no? Entonces, aquí, o sea, todo esto tiene significado. Buen día, Murayari Chávez, ¿cómo estás? Buenos días, Perú. Perú son, ¿qué hora? Las 7 de la mañana, 7:04. Qué bueno, Dios te bendiga. Entonces aquí el Señor Jesús le da identidad, la salva y la sana también de su azote, ¿no? Y lo declara delante de todo el mundo para poder reinsertarla, ¿no? A la sociedad, ¿no? Para que ella ya no sea separada, ¿no? Para que ella sea completamente, ¿no? Sanada y aceptada por el pueblo, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Y luego que el Señor sana a ella, en Marcos 5:35, mientras Él aún hablaba, dice, ¿no? Mientras Él aún hablaba, claro, con la mujer o a la gente, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y yo digo, no, es que yo sé que los judíos, esa su forma de hablar es media tosca, ¿ya? Pero este se pasó. O sea, ¿sabes qué? Tu hija se murió, así que ya no lo molestes, vámonos. O sea que ese Jairo realmente
No sé si estaba anestesiado por el dolor, pero estas palabras son muy fuertes y hay gente que realmente es bruta para hablar. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Qué dura esa palabra. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Tienes caramelo, Chelita? Aquí es interesante este personaje que no sabemos quién es. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga y dice: tu hija ha muerto, ¿no? ¿Para qué molestas al maestro? Dice. Dos palabras durísimas, ¿no? Tu hija ha muerto ya, ¿para qué lo molestas al maestro? Dos, tres palabras durísimas. Pero Jesús sabe lo que dice. Qué chévere. Y esto es para resaltar la grandeza de Dios, ¿no? El Señor dijo: no temas, cree solamente. Ah, qué lindo. Mientras que el mundo habla, y habla duro, ¿no? Habla muy duro. Y a veces, ¿no? Son malos para decir esto. Pero Jesús es un amor. No temas, cree solamente. Qué lindo. Toma esa palabra para ti. No temas, cree solamente. Aunque los demás digan: ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer. Jesús te dice: no temas, cree solamente. Qué grande que es. Qué lindo, o sea, cuánta enseñanza el Señor deja aquí. Qué preciosa, qué importante es la fe en Jesucristo. Porque tienes un ancla segura, ¿no? Tienes algo en que apoyarte. Y te da ánimo, te da esperanza. No temas, cree solamente. Yo me quedo con esa palabra. O sea, ¿tienes un problema? ¿Estás viviendo un problema? Qué sé yo, ¿no? O sea, hay de todo. En tu casa, con tus hijos, qué sé yo, con tu esposo. Ponlo en la mano del Señor. No temas, cree solamente. En el trabajo, problema de salud, no temas, cree solamente. ¿No? En la iglesia, no temas, cree solamente. Eso es lo que dice Jesús. ¿Qué dice la gente? Tu hija ya se murió, ella, ya no molesta. Eso es lo que dijo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Palabras duras. Pero yo me quedo con la palabra de Dios, que me dice: no temas, ¿no? Cree solamente. Y dice el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Solamente permitió que le siguiera Pedro, Jacobo y Juan. O sea, Pedro y los dos hermanos, Jacobo y Juan. Los hijos del trueno, como lo llamó Jesús, ¿no? Porque tenían un carácter de la pata. Querían que caiga, ¿no? Fuego del cielo, ¿no? Cuando la gente no creía. Bueno, esto es interesante también, ¿no? Porque estos tres eran el círculo más cercano del Señor Jesús, ¿no? Y tiene su privilegio. Estar cerca del Señor tiene su privilegio. El que está cerca del Señor va a ver sus maravillas. Por eso hay que estar cerca de Dios, ¿no? Del Señor. Porque esos tres son los que van a ver. Estos son los que están ahí atrás, ahí, siguiéndoles ahí, al tanto, ¿no? De lo que hace el Señor, dónde va, qué hace.
qué hay que hacer, cómo hay que ayudar. Esos son los que van a ver la gloria de Dios, los que le siguen y le creen. Entonces Pedro, Jacobo y Juan son privilegiados ahí, qué lindo, ¿no? El Señor Jesús tenía a sus 12 discípulos, mandó a 70 también en comisión que tenía, y hablaba con las multitudes. O sea, predicaba así, ¿no? Como grande, como Franklin Graham, creo que estuvo en Perú. Predicaba a las multitudes, pero también tenía un grupo de 70, luego uno de 12 y uno de 3, de gente íntima, que está muy cerca de él, ¿no? Y vino a la casa, dice verso 38, Marcos 5, 38, y vino a casa del principal de la sinagoga, y ve el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ok, yo te dije que Jairo era de dinero, ¿no? En esa época, aquí vemos que dice, vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Dice que en esa época contrataban gente que llorara en los velorios. O sea, es cultural, ¿no? Una cuestión que nosotros no entendemos en otras épocas de repente, no sé, en otras culturas. Pero había mucha gente que lloraba, había contratado mucha gente. Ellos tenían mucho dinero. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Lo último que yo quiero en una situación así, gente burlona, ¿cómo hace? En un velorio burlándose. O sea, por favor, más respeto, ¿no? Se están burlando de Jesús. Ay, sí. No puede ser. Bueno. No entiendo, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar el odio, ¿no? De odiar a alguien y ser tan irrespetuosos con el muerto, ¿no? Odiar tanto a una persona y burlarse, ¿no? En un velorio. Ahí está en un velorio. Y se burlaban de él, dice, mas él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. O sea, agarró a la mamá, sacó a todos y entró con la mamá, el papá y con Pedro, Juan y Jacob. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Es interesante que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero Talita Kumi es arameo. Y aquí Marcos lo deja en arameo. Es interesante porque usa las palabras exacto a lo que dijo Jesús, ¿no? No lo traduce. Esto es bien interesante. Bueno, esto me habla de muchas cosas. Entre otras cosas es que, sí, exactamente Jesús ahora hablaba el arameo. Bueno, esta es una prueba, ¿no? De que esta es la palabra de Jesús, la palabra que dijo. Y que significa, niña, a ti te digo, levántate. Niña, niñita, con cariño. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Ahí dice, 12 años tenía. Y se espantaron grandemente. ¿Sabes qué? A la voz de Jesús, la niña se levantó. Esto ha sido tan impresionante que Marcos lo ha dejado registrado.
Bueno, Marcos, discípulo de Pedro, entonces Pedro le debe haber transmitido estas palabras y Pedro debe haber quedado tan impresionado que escribió exactamente las mismas palabras que dijo el Señor, Talita Kumi. La palabra de Dios da vida. A la voz del Señor, Él da vida. Esto es hermoso. Por eso decía alguien, ¿no? Señor, di solamente la palabra. El romano era, ¿no? Porque yo sé que tú eres un hombre de autoridad y yo soy hombre de autoridad. Y yo digo, a este ven y viene, a este anda y va. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra nada más. Y mi siervo va a ser sano. Dice el Señor Jesús, de cierto te digo que no he encontrado fe, ni en todo Israel he encontrado la fe que tiene este hombre. Di la palabra, Señor. Di la palabra. ¿Cuál es la palabra que necesitas tú hoy? ¿Cuál es la palabra? Pídele. Señor, di la palabra. Dale vida a mi hijo. Dale vida a mi hija. Dale vida a mi hermano, a mi familia, a mis tíos, a mis primos. Señor, bendícelos. Señor, dale vida eterna. Sálvalos. El Señor tiene la palabra que da vida. Dile que dé la orden, que levante a tu familia, que levante a tus seres queridos, que los bendiga, porque su bendita palabra da vida. Talita Kumi, a ti te digo, dice, ¿no? Niños, a ti te digo, levántate. Y se levantó y todo el mundo espantado. Es que ese es Jesús. El mismo Dios, ¿no? Que dijo, el que dijo hace la luz y se hizo la luz. Y con su palabra se hicieron todas las cosas. Qué lindo. Y la niña se levantó y andaba. Bueno, se espantaron, dice. Pero él demandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Llama la atención, ¿no? Porque, bueno, ya la resucitó, ¿no? Le dio vida y luego denle de comer. O sea, Jesús tiene para darnos vida, para darnos vida espiritual, pero también se interesa, ¿no? Por nuestra vida física también. Y pidió que le den de comer. Qué interesante. 2 historias de 2 personas con 12 años de sufrimiento una y con 12 años de edad el otro. Cuando esta niña nace, empieza el sufrimiento de la mujer que tenía flujo de sangre. ¿No? 2 historias, ¿no? Una persona impura y una persona religiosa, ¿no? 2 vidas totalmente diferentes, ¿no? Pero que Dios une y que Dios levanta y rescata, ¿no? ¿Qué hubiese pensado tú si hubieses estado en el lugar de Jairo? ¿No? Desesperado porque su hijita estaba agonizando. Y él para preguntar quién lo había tocado. Pero Dios, los tiempos de Dios son distintos, ¿no? A nosotros.
Él tiene control de todas las cosas. Quizás también que él haya parado por la mujer que había tocado su manto y luego él le sanó. Quizás también sea una muestra para Jairo, ¿no? Una esperanza, ¿no? Para Jairo, de que su hija también pueda ser sanada. Pero una vez que Jesús sana a la mujer, la mujer que tiene flujo de sangre, vienen a avisarle que su hija ya había muerto. Yo me pongo en el lugar de Jairo y de shock en shock iba él. Porque primero postrado a los pies de Jesús y luego pidiendo que vaya a seguirle y luego esperando, teniendo que esperar porque al Señor le habían tocado su manto y él preguntando quién le había tocado el manto. Luego una luz de esperanza cuando sana a la mujer del flujo de sangre y después que le dicen que su hija es muerto. Wow. Pero ¿sabes qué? La vida no es así. ¿No? Es así, ¿no? Tenemos victoria y a veces un valle, ¿no? Un monte, un valle. Pero Dios siempre está ahí en medio para mostrarnos algo, de que sus tiempos son diferentes a los nuestros, ¿no? Y de que Él llega, siempre llega a tiempo para mostrarnos su poder a los que creen, ¿no? ¿Te acuerdas la palabra que dijo Jesús? No temas, cree solamente. Aunque veas una situación tan distinta, aunque te digan, aunque te griten, no hay solución. Y ya se lo dijeron feo, Jairo. ¿Sabes qué? Ya no molestes, tu hija se ha muerto. No molestes al maestro. Qué duro. Pero Jesús te dice, no temas, cree solamente. Porque Jesús va a hacer un milagro. Amén. Me encanta este pasaje. Me encanta este pasaje. Que Jesús haga un milagro también en nosotros. Necesitamos. Cada uno de nosotros necesitamos un milagro de parte de Dios. De hecho. Y algunos varios, como yo. Varios. ¿Qué podemos aprender? Uno, acerquémonos a Dios. Con fe. Aunque las circunstancias no lo digan otra cosa. O griten otra cosa. Cree solamente. Y algo más que podemos aprender es que los que están cerca del Señor van a ver sus grandezas. Acércate cada vez más al Señor. Versículo 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Y no permitió que le siguiera nadie. Vamos, y no permitió que le siguiera nadie. Solamente Patty, Mario, Henry, Murayari Chávez y Jessica. Nadie más. Qué lindo, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios. Y los que están más cerca de Dios, Dios te va a dar el privilegio
para ver sus grandezas. Amén. Me alegro por lo que estamos, porque somos los que veremos la grandeza del Señor. Porque los que están cerca a Dios buscándole en su palabra y esperando en su palabra, ¿no? ¿Te acuerdas? Y tomando a la niña, dice versículo 41, le dijo, Talita Kumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Aleluya. Señor, di la palabra. Talita Kumi. O a esta niña o a esta mujer, levántala. En el nombre del Señor. Levanta a mis hermanos, en el nombre del Señor. Levántalo. Levanta a su familia, a sus seres queridos. Sana, Señor, sus enfermedades, sus dolencias. Termino con esto. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene en el creer, os llene de gozo. No, la palabra dice, os llene de todo gozo. Os llene de todo gozo y paz. Y paz. Os llene de todo gozo y paz en el creer. Y el Dios de esperanza os llene de todo paz y gozo en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Qué mejor hay que el tener gozo y paz? Teniendo gozo y paz, eres feliz. Para que abundéis en esperanza. ¿No? Y en otro pasaje dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Bienaventurados los que creen en el Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no avergüenza. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Pon todas tus cargas en el Señor. Solamente cree. No temas, solamente cree. Vamos a orar. Nuestro Dios, hoy, Señor, ponemos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, Señor, delante tuyo. Gracias por tu palabra, porque tú le dijiste a Jairo, Dios, no temas, solamente cree. En Dios, tu palabra es viva. Tu palabra es viva y eficaz. Y hoy tú también, Señor. Tu palabra poderosa nos dice, no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Señor, ponemos nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras enfermedades, todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros tíos, hermanos, padres, etc. A todos los ponemos, Señor, en tus manos, para que tú seas sanando, para que tú seas salvando, para que tú seas tocando, Dios, con el poder de tu Espíritu. Señor, nos acercamos a ti, Señor, para ver tus maravillas, creyendo, Señor, creyendo que tú eres el Dios del universo, que hiciste todas las cosas y que tienes control de todas las cosas. Gracias, Señor. Esperamos en ti. Esperamos en tu palabra, Señor. Esperamos que una vez más digas, Señor, sé sano, levántate, como lo hiciste una vez, o como lo hiciste muchas veces, Señor.
Levanta, levanta, levanta. Levanta a mi hermano. Levanta, levanta. Levanta a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Para tu gloria. Para que cuenten luego tu maravilla, Señor. Sana. Toca, Señor. Haz conforme a tu voluntad. Solamente di la palabra, Señor. Para que mis hermanos sean sanos. Para que estén llenos de esperanza y gozo y alegría. Para que no teman. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Henry, Mario, hermanita Rosa, Jessica, Murayari Chávez, Dios te bendiga. Y que Dios haga, Señor, maravillas en tu vida. Amelia, Patti, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que tengan buen descanso. Y en Perú, que tengan buenos días. Chao. Nos vemos otro día. Chao. Amén.